Sí, bien. Ahora entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las micosis de implantación y micosis oportunistas, ¿verdad? O sea, como la temática de las clases sincrónicas, ¿verdad? Voy a ir preguntando, o sea, lanzando preguntas referentes a estas micosis, ¿verdad? Y si por ahí hay un voluntario, ¿verdad? Si se anima alguien, entonces responde, ¿verdad? Y si por ahí nadie quiere responder, entonces seleccionamos a partir de una lista, ¿verdad? ¿Quién puede responder? Entonces vamos a tratar, o sea, vamos a preguntar y a hablar y a discutir y a comentar referente a estas micosis, tanto de implantación y oportunistas, ¿verdad? Estas micosis de implantación, entonces, o localmente invasoras o subcutáneas, son un grupo muy importante de micosis en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Porque por nuestro clima, por las costumbres que tenemos, muchas veces se asocian también al trabajo de ciertas personas, por ejemplo, la esporotricosis con la jardinería, por ejemplo, o la cromomicosis con la agricultura, por ejemplo. Hay una cierta asociación, ¿no? El micetoma también con la agricultura, de repente. ¿Por qué? Porque estas micosis tienen en común de que ingresan por inoculación traumática, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen en común, ¿verdad? Entonces vamos a ir preguntando sobre esporoticosis, micetoma, cromomicosis, lobomicosis, ¿sí? Y por un lado eso, ¿verdad? Por otro lado vamos a ir preguntando sobre las micosis oportunistas, que son hongos que pueden causar infecciones en el ser humano inmunodeprimido, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar entonces a la primera pregunta que hice, o sea, ¿cuáles son las micosis de implantación? Y la clasificación clínica de estas micosis. Puede ser hongos de bajo poder, o sea, la clasificación, ¿verdad? Primero, Sí, la clasificación, sí. hongos de bajo poder patógeno, hongos saprofitos. Sí, ¿qué significa eso? Que Que están en el suelo y vegetales, puede ser. sí, excelente. Después también están en algunos animales. No sé, Ejemplo, un ejemplo, por favor. de eso no estaría segura, profe. Y no importa si no estás seguro. Errando se aprende. O sea, no te preocupes. No hay por qué tener vergüenza, sino lanzate nomás ya. Y si te equivocabas, corregimos y ya está. Lo que te acuerdes. Si no te acordás, decime nomás que no me acuerdo y ya. No, no me acuerdo. O gatos, puede ser. Bien. Gatos Ay, perros, versus. le dije. Puede ser. No también, pero el gato más está asociado a una micosis de implantación. Es poro. No, no estaría segura. Es porotricosis, ¿verdad? Los gatos pueden ser reservorios de este hongo, ¿verdad? Porque los gatos tienen ciertas costumbres de afilar sus uñas con las espinas de las plantas, ¿verdad? Entonces, estos hongos colonizan las plantas. Entonces, el gato, por medio de eso, es colonizado por este hongo, ¿verdad? Entonces, cuando el gato se autoaraña o le araña a otro gato o a un perro, por ejemplo, entonces de esa forma
puede diseminar el hongo, ¿verdad? Y por ende la enfermedad, ¿verdad? Y también el ser humano se puede adquirir la enfermedad por medio de los arañazos de los gatos. Sí. Bien. ¿Y qué más? En regiones tropicales Sí. y subtropicales. O sea, una temperatura promedio de 18 a 28 grados, por ejemplo. Sí. Bien. ¿A qué llamas bajo poder patógeno? O sea, ¿qué significa eso con un ejemplo? ¿Cómo se explica eso? Que sea de bajo poder patógeno. Que no necesariamente causen una... O sea, que no causen alguna enfermedad, puede ser. Y se puede adquirir, pero la persona puede estar asintomática en zonas endémicas. Eso, por ejemplo, puede ser. Puede Sí. estar, no desarrollar nada. Entonces, y explicando desde otro punto de vista, por ejemplo, poniendo como ejemplo a la cromomicosis. Por ejemplo. ¿Cómo ingresa el hongo que causa la cromomicosis? Como todo, ¿verdad? Por inoculación traumática. Pero esto no ocurre con la primera inoculación del hongo, por ejemplo, con una espina, sino que la persona constantemente tiene que estar recibiendo, o sea, tiene que estar en constante, ¿cómo es? Contacto, en contacto con la espina, por ejemplo, de cualquier planta. ¿Sí? Entonces, en varias veces, en varias ocasiones, cuando la persona es hincado por una espina, entonces puede desarrollar la cromomicosis, ¿verdad? Profe, Sí, pero eso ya depende otra vez de su estado inmunológico, ¿verdad? exactamente, depende del estado inmunológico del paciente, sí, exactamente. Y están asociadas también ciertos tipos de HLA, o sea, ciertas personas que tienen un tipo de HLA tienen más predisposición que otras, sí, y tiene que ver mucho con el sistema inmune del paciente. Muy bien, excelente. La clasificación clínica, la que me estuvo hablando aquí de la micosis, de las características generales de los hongos causantes de micosis de implantación. ¿Cuáles son las características clínicas? La clasificación Uh-huh. es porotricosis, me parece que era una. Sí. La cosiosis. La casiosis o Perdón, la logomicosis. cosiosis. Ah, sí. Después. Misetomas Sí. y cromomicosis. Excelente. Bien. Gracias por tu ayuda. Bien, entonces, este grupo de hongos ingresa por medio de traumatismo, ¿verdad? Donde el hongo ingresa y puede producir una lesión, un nódulo inicialmente, y luego puede diseminarse a tejidos que están próximos, o si el paciente está muy inmunocomprometido, puede diseminarse o propagarse por vía linfática. Esto ya mencionamos en las características generales. Entonces, estos hongos normalmente se localizan en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y como la diseminación es rara dependiendo del sistema inmune del paciente, luego el hongo puede atravesar capas más profundas de la piel, ¿verdad? O sea, inicialmente la dermis, luego tejido celular subcutáneo y hasta puede llegar al hueso, ¿verdad? En casos donde el paciente esté inmunocomprometido. O en cronicidad de la enfermedad, por supuesto, si es que la persona no se trata a tiempo, puede llegar hasta el hueso, ¿verdad? Y estas enfermedades son normalmente crónicas, o sea, de larga duración, ¿no? Algunos otros de más duración, por ejemplo, la cromomicosis puede durar hasta 20, 30 años. O sea, tiene esa evolución crónica, ¿verdad? La esporotricosis, por ejemplo, dura menos, ¿verdad? Porque se ven los signos y síntomas y el paciente está más sintomático, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de esporotricosis sea, ¿verdad? La linfa cutánea, por ejemplo,
es la que más se ve y afecta más a la persona, ¿verdad? Más adelante vamos a ver más, o sea, vamos a ver imágenes y vamos a preguntar sobre eso. Y eso, ¿verdad? Básicamente. Entonces, estas lesiones pueden extenderse hasta la epidermis y con ello se pueden ver las lesiones superficiales, ¿verdad? O sea, las lesiones cutáneas, ¿verdad? También vamos a ir viendo imágenes de cómo son estas lesiones. Esto es lo que mencionó la compañera. Ahora, acá, por ejemplo, podemos ver la forma linfocutánea de la esporoticosis, ¿verdad? Que sigue los trayectos de los ganglios, ¿verdad? Una vez que o sea, se produce una inoculación en la mano, por ejemplo, entonces de ahí el hongo se puede diseminar por vía linfática y en el camino de la vía linfática, entonces se ven esos nódulos, ¿verdad? Que es producto de la reacción del sistema inmune versus el hongo. Luego están los micetomas, donde se pueden apreciar unas fístulas que drenan pus, o sea, unos trayectos fistulosos que drenan pus y de repente pueden aparecer los famosos granos, ¿verdad? Que pueden tener colores dependiendo del tipo de hongo que sea, ¿verdad? Luego están las cromomicosis, que son unas lesiones verrucosas que se asemejan a la coliflor, ¿verdad? Que me imagino que suelen consumir bastante ustedes, como estudiantes de medicina, para la buena alimentación. Y luego está la logomicosis, que es una micosis asociada al agua de mar, ¿verdad? Y se produce en las personas que están en contacto con el agua de mar, ¿verdad? Bien. Pasamos al siguiente, ¿verdad? Esporotricosis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la esporotricosis? La epidemiología, cómo se comporta a nivel regional, mundial, y los cuadros clínicos. Si alguien me puede ayudar aquí, si sería tan amable. Por lo menos yo quiero que me digan, sé o no sé, pero que hablen, ¿sí? Porque así nosotros podemos saber que están ustedes conectados, están concentrados, están mirando la clase. ¿Sí? Uno puede ver la clase, algo, una señal de humo necesito, por lo menos. Porque si no vamos a tener que pasar a la lista también y no queremos llegar a eso, pero lastimosamente tenemos que llegar. ¿Están? Profe, Sí. agentes etiológicos pueden ser hongos dimórficos y eso. Claro, el agente de la esporotricosis, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hongo Y es? Esporotrix, no sé qué. Esporotrix SPP, porque son varios agentes. ¿Cuántos son en total? Los que son patógenos. 8. 8 son. ¿Cuáles son? ¿Me puedes mencionar? Brasiliensis, Sí, chilensis, sí, globosa, luriei, sí. schenki, o cómo se dice eso. Sí, está bien, Schengen. Pálida, Sí, mexicana excelente. y estenoceras. Muy bien. Esos son los agentes conocidos de esporotricosis, ¿verdad? Se cree que hay más, ¿verdad? Pero estos son los que ya se han confirmado prácticamente como agentes de esporotricosis. ¿Estos hongos están en el cuerpo humano o están en el ambiente? ¿Mm? En el ambiente. Los dos puede ser. En el ambiente. En el ambiente están estos hongos y se adquiere del ambiente, ¿verdad?
son de origen exógeno, ¿verdad? Si es que está en el cuerpo de una persona o un animal, es porque ya le está infectando, ¿verdad? A no ser que esté, por ejemplo, por las uñas de los gatos, ahí, por ejemplo, está, pero no es propio del cuerpo, pues, a eso me refiero. No es como la cándida, por ejemplo, que puede estar viviendo junto con nosotros en paz, ¿verdad? La cándida sí vive con nosotros en paz, hasta determinado, o sea, dependiendo del el proceso, en qué paso estemos, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en qué estado estemos. Si estamos con problemas inmunológicos, también la cándida nos puede atacar, ¿verdad? Pero si estamos bien, con la cándida estamos, cuando nuestro sistema inmune está bien, entonces estamos en paz con la cándida, no estamos en guerra. Bien. Se distribuye a nivel mundial, entonces, en zonas húmedas semiáridas y se caracteriza por están localizadas en la piel, vasos linfáticos y tejidos subcutáneos. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir con relación a este hongo? Los cuadros clínicos, lo que quiero es, me menciono un poco. Hay dos clasificaciones, o sea, los cuadros, la esporotricosis linfocutánea y la esporotricosis extracutánea. Dentro de la esporotricosis linfocutánea, ¿qué tenemos? Profe, es la forma linfocítica nodular, Sí. la forma cutánea fija y la forma cutánea diseminada. Excelente. Y por otro lado, esporotricosis extracutánea. Sería la articular, pulmonar, ósea y la diseminada o multifocal también se llama. Excelente. Y la forma diseminada, pulmonar, ¿en qué tipo de pacientes se puede dar? ¿En pacientes normoinmunes, inmunodeficientes? ¿Pacientes con enfermedad de base o pacientes inmunocompetentes? La diseminada. Diseminada o pulmonar, por ejemplo. En inmunocomprometidos se da esos cuadros. Las formas así clásicas se dan en inmunocompetentes, forma linfangítica, por ejemplo, o la cutánea fija. Esos son cuadros que se dan en pacientes inmunocompetentes o inmunodeprimidos, ¿verdad? Pero no, como te digo, la diseminación se ve en pacientes inmunodeficientes. O sea, a partir de ese foco pueden diseminarse los hongos, o sea, del género Sporotix, cuando hay compromiso del sistema inmune. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe, se entendió. Sí. Lo que pasa es que puede haber dos vías. La inhalatoria, por ahí puede ingresar el hongo y puede causar una esporotricosis pulmonar y diseminarse a partir de ahí, ¿verdad? Causando la diseminada. O por penetración cutánea, ahí desarrolla la forma local, ¿verdad? La esporotricosis local y luego se disemina. Y esa diseminación, lo que quiero que quede claro nomás que se ve más en pacientes inmunocomprometidos. ¿Sí? Bien. Pasamos entonces a otra pregunta. Así se ve el hongo, esto que vieron ya en la clase, ¿verdad? En su forma micelial parece una margarita, ¿sí? Que así se presenta en el ambiente, ¿verdad? Es algo que nosotros no vemos ahora, pero sí podemos ver cuando cultivamos el hongo a 28 grados. Entonces, esta es la forma que posee un conidióforo en forma de margarita, ¿verdad? No respeta la edad, o sea, ni sexo, puede afectar a tanto hombres como mujeres. Ingresan por traumatismo con mayor frecuencia. Y se asocia bastante a heridas, o sea, personas que sufren algún traumatismo con espinas o vegetales. Bien, ¿quién me puede ayudar aquí? Micestomas y agentes etiológicos. ¿Quién leyó con relación a esta micosis? ¿Qué son los micestomas? ¿Por qué se caracterizan? Causados por hongos verdaderos. Solamente por hongos. ¿Qué pasó, profe? Solamente por hongos. Y por bacterias del orden actinomicetales.
Excelente. ¿Y cómo se caracteriza esta micosis? ¿Cómo se ve la lesión? ¿Qué características tiene? ¿Qué característica importante tiene? ¿Mm? Los síntomas que producen, que ¿Y qué es tumefacción? Muy bien, después. seno de drenaje y gránulos. Excelente. O sea, o sea, se presenta como fístulas, lesión localizada, tumefacción, fístulas que drenan pus, secreción purulenta con granos o gránulos que tienen colores. ¿Esos granos o gránulos qué son? ¿Qué son esos granos? Pueden ser fístulas, profe. No. Esos granos, biológicamente, ¿qué son? Cuando sale la secreción purulenta, pues de las fístulas, de esos trayectos fistulosos, entonces salen junto con la pus los granos, que pueden tener varios colores dependiendo del agente etiológico del micetoma. Entonces yo quiero que me digan, ¿qué son microcolonias o colonias del hongo o de la bacteria que salen junto con la pus? Exactamente. Profe, te estaba hablando, perdón, y se me fue la conexión. Ah, bueno, tranquilo. ¿Qué epidemiología tienen estos micetomas? ¿Dónde se ve más? ¿Es localizado en una región o se ve en todo el mundo? ¿Cómo es? ¿Qué me pueden decir? En regiones tropicales o subtropicales. Sí, es de distribución mundial, pero se ve más en regiones tropicales y subtropicales, ¿verdad? En zonas áridas donde hay lluvias cortas, temperaturas constantes. Ahí normalmente el eumicetoma se ve más en Asia, en África, en India. Pero los actinomicetomas se ven más en América, ¿verdad? Bien. Entonces, esto sería la imagen de un micetoma, ¿verdad? El miembro inferior, ¿verdad? Aquí se puede apreciar tumefacción, las fístulas, que la pus lo que no se puede evidenciar, ¿verdad? Pero por estas eh, fístulas sale la secreción purulenta junto con los granos, ¿verdad? Entonces tenemos dos probables grupos o agentes, o sea, dos probables agentes, o sea, del eumicetes o hongos verdaderos y actinomicetales, ¿verdad? Por el actinomicetales, ¿verdad? De las bacterias, ¿verdad? Entonces, a estos hongos, a estos micetomas causados por hongos verdaderos, se los llama micetomas eumicóticos, ¿verdad? Y a los micetomas causados por bacterias son denominados micetomas actinomicóticos. Esto ya mencionamos. Aquí podemos ver que entonces la frecuencia es moderada, alta en nuestra región, ¿verdad? En nuestra América del Sur, ¿verdad? Y África también, ¿verdad? Tienen unos casos de frecuencia moderada a muy moderada, o sea, elevada. Frecuencia moderada a elevada. Estos hongos son del ambiente, ¿verdad? Están presentes en el ambiente y ingresan por traumatismo. Predominan más en los hombres que en las mujeres, porque como saben, los hombres se dedican más a la agricultura y demás, ¿verdad? Entonces, por ahí va la proporción, ¿verdad? Por eso es la proporción. La vía de entrada es principalmente por traumatismo con espinas, astillas u otros elementos cortantes, ¿verdad? Esto también se asocia a la ocupación, ¿verdad? Las personas que trabajan en la chacra con caña dulce y no usan calzado, por ejemplo. O sea, la vía de entrada es similar en todas las micosis localmente invasoras.
Esto es otra imagen de la micetoma, ¿verdad? Aumento de volumen y deformación de la región. Es deformante si no se trata a tiempo, ¿verdad? El hueso y todo deforma si es que no se trata a tiempo. El hongo invade totalmente los huesos y causa una deformación importante, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro que es la otra micosis localmente invasora, que es la cromomicosis. Si alguien me puede apoyar aquí, epidemiología, agentes y cuadro, ¿verdad? Solamente lo que saben, necesito ya. Si alguien se anima, ¿verdad? O si no saben, pueden consultar por lo menos el PPT un ratito y ven si es que pueden, ¿verdad? Responder. ¿Qué me pueden decir? Que predominan también en climas tropical y subtropical, profe. Sí, eso es en común, ¿verdad? Con los otros. Después, Sí. Y que afecta a adultos de 30 a 50 años también, y especialmente a los varones de 70 a 91%. exactamente. ¿Qué Que más? no se transmite de persona a persona. Sí. Después, Eh, sus agentes son la Fialofora verrucosa, sí, Fialofora richardsiae, sí. Fonsecae pedrosoi, Fonsecae compacta, Fonseca Pedrosoy. Fonseca, y después la compacta también. Sí, Cladofora carrioni sí, y la Bantiana también, y la Rhinocleidiela aquaspersa. sí. Rhinocladiela aquasperta. Muy bien. O sea, estos son los hongos negros verdaderos, ¿verdad? Hongos negros verdaderos, ¿verdad? Porque hubo un problemita, o sea, ustedes escucharon seguramente en los diferentes medios de que se habló mucho de la mucormicosis, ¿verdad? Y el mucor es un hongo hialino, es un hongo transparente, o sea, no es un hongo negro, ¿verdad? Sí, de repente hubo una confusión, ¿verdad? Con eso, con ese término, ¿verdad? Porque la necrosis que produce el hongo, pues, es negro, ¿verdad? Entonces, la necrosis es negra, ¿verdad? Entonces, desde ese lado la gente llamó a la mucormicosis como el agente, el hongo negro, ¿verdad? Pero es incorrecto, totalmente incorrecto, ¿verdad? Técnicamente incorrecto. Sí, estos hongos son los hongos que causan la cromomicosis, son los hongos negros o los hongos dematiáceos que tienen el pigmento, que tienen melanina en su pared celular. Bien, ¿en qué partes, qué zonas del cuerpo puede afectar más este hongo? ¿Mm? La dermis, la epidermis, la hipodermis y No me refiero a la zona, o sea, miembros inferiores o superiores. inferiores en un 60% y superiores 30%. Excelente. ¿Qué país es la más o menos afectada? O sea, ¿qué región más o menos es la más afectada? Hay dos regiones importantes, ¿verdad? En América y en Asia. En nuestro continente, ¿cuál es la más afectada? Por este lado. Brasil, Brasil, Brasil. Tiene bastantes casos de cronomicosis. Y, por otro lado, China en Asia. eh, China o India. China según el mapa del PowerPoint. Mm, para mí que es India, no es China, esa región. Bueno, pues, estas lecciones son... China está en rojo y India está en amarillito, por decir así. Maribel está.
La próxima nivel. Sí, acá estoy. ¿Esta es China o India? Porque los chinos, pues, no se dedican tanto a la agricultura, no tengo entendido. Esa es China. India es el que sale así puntiagudo hacia abajo. Ah, bueno. Eso es China. Ah, sí, bueno. El rojo es China. Sí, dale. Perdón. Está bien, entonces. Entonces Brasil y China, ¿verdad? India reporta casos, pero muy pocos. 10 a 49 nada más. Bien. Disculpen, continuamos. Esto ya mencionó la compañera, ¿verdad? De los agentes probables de cromomicosis. Fialobra verrucosa, Fonseca es la más importante, ¿verdad? Y luego le siguen los otros. Fonseca pedrosoide es la más frecuente, o sea, el agente más frecuente causante de cromomicosis. Y luego le sigue Fialófora y Cladofialófora. Y Rhinocladiella. Y después hay otros que son menos frecuentes aún, la Exofiala Jensen-May, por ejemplo, Exofiala dermatitis. Esos son agentes también, pero con menor frecuencia producen cromomicosis. Esto ya dijimos también que puede haber, o sea, afectación de los miembros inferiores más bien, ¿verdad? Estas lesiones, como había mencionado, pueden durar hasta 20 a 40 años, ¿verdad? Dependiendo de la... O sea, las personas de repente no quieren ir a consultar pues, por estos cuadros, tienen vergüenza de repente y hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Con respecto a esta enfermedad, ¿verdad? Lo primero que se piensa es que es un cáncer, ¿verdad? Un cáncer epidermoide. Y cuando se descarta eso, hay que ir directamente ya a la cromomicosis. Y hay también ciertas enfermedades como la tuberculosis verrucosa que se asemejan mucho, ¿verdad? Y infecciones por virus del papiloma en pacientes inmunocomprometidos también pueden tener se pueden observar este tipo de lesiones en esos pacientes. El compromiso de la dermis, epidermis o hipodermis y es muy difícil o raro que se pueda propagar por todo el cuerpo por vía linfática o hematógena. Se puede ver en pacientes inmunocomprometidos. Bien, pasamos a otro grupo grande de micosis, que son las micosis oportunistas. Quiero que me respondan si por ahí hay alguien que haya leído con relación a este tema. Micosis oportunistas. ¿Quién me puede decir cuáles son los mecanismos de infección y la clasificación? Puede ser por inhalación, de espora o conidio, por penetración traumática en mucosa o piel, y por elementos médicos también alimentos contaminados. Sí, exactamente, sí. Bien. Mecanismos, clasificación, ¿cuáles son? La candidiasis, Sí, criptococosis, aspergilosis, ziggomicosis, hialoifomicosis, feoifomicosis, infecciones por otros hongos levoriformes. muy bien, excelente. O sea, son un grupo grande y heterogéneo de hongos causantes de micosis oportunistas o micosis que aprovechan el sistema inmune deficiente del paciente para poder producir enfermedad, ¿verdad? O sea, sí, adelante. En estos casos, entonces, una persona que sea inmunocompetente no puede tener esto. O más difícil, ¿no? Hay casos y casos, ¿verdad? Por ejemplo, la criptococosis por Cryptococcus gattii puede tener una persona inmunocompetente, porque ese es un hongo muy virulento, es muy virulento. O sea, está su prima hermana, el Cryptococcus neoformans, que produce meningitis en pacientes inmunocomprometidos, más en pacientes con SIDA, ¿verdad? Y pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, por ejemplo. Pacientes con algún tipo de cáncer, en ese tipo de pacientes. Pero el Cryptococcus gattii, puede infectar tanto a inmunocompetentes como a inmunodeprimidos, ¿verdad? Es una levadura, o sea, un hongo muy virulento, ¿verdad? Y es muy difícil de erradicar. Una vez que la persona se infecta, es muy difícil de erradicar. El tratamiento es muy prolongado y hay muchas recaídas. Es un hongo de difícil erradicación y esos hongos se encuentran en el eucalipto, o sea, en las plantas de eucalipto, colonizan.
O sea, en los eucaliptales, por ejemplo, puede haber, o sea, puede estar este hongo, ¿verdad? Este hongo es originario de Australia, ¿verdad? O sea, los eucaliptos, las especies, diferentes especies de eucaliptos se trajeron de Australia. Entonces, por medio de de la exportación de estas plantas, entonces este hongo se pudo diseminar, o sea, se pudo diseminar en varios puntos del mundo, ¿verdad? Entonces, en nuestro país al menos hubo ya, este año al menos, el año pasado hubo unos 6, 7 casos por ahí de criptococosis por Cryptococcus ugati que no se ve mucho. O sea, es un hongo que es de difícil identificación luego porque sea con métodos fenotípicos es muy difícil de identificar, ¿verdad? Tenés que tener un reactivo que se llama cannabinina para poder identificar que este hongo es resistente a la cannabinina, que le diferencia del neoformans por medio de esa resistencia, ¿verdad? Si es que el laboratorio no está preparado para identificar, entonces normalmente se identifica hasta Cryptococcus sp, ¿verdad? O la gente mayoritariamente solo, o sea, identifica Cryptococcus sp o pone directamente Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Pero lo ideal es que se identifique a nivel de especie porque la diferencia del tratamiento es muy, o sea, muy amplia, ¿verdad? No es lo mismo un Cryptococcus neoformans que un Cryptococcus ugati. Y un método automatizado me puede ayudar, o sea, un Bytec, por ejemplo, un método automatizado me puede ayudar de repente. La última versión me puede ya identificar, por ejemplo, el Cryptococcus ugati. Y a veces, en muchos casos, no identifica. A veces no identifica, por ejemplo, 50% de neoformas con Gatti. O sea, no me llega la identificación que yo necesito, la buena, ¿verdad? Entonces, también por ahí un poco, o sea, eso es limitante un poco para saber bien la epidemiología local de este hongo en nuestro país, ¿verdad? Pero ese es uno de los hongos que puede eventualmente causar una infección mortal en el hombre y en el inmunocompetente. Y se adquiere por la inhalación de propágulos infecciosos a partir del ambiente, especialmente de regiones donde hay alta densidad de plantaciones de eucalipto, ¿verdad? El neoformans se adquiere por inhalación de propágulos a partir de esas secas de paloma, ¿verdad? Sí, esos son los reservorios. Bien. Así es, profe. Y por supuesto, la cándida también puede causar inmunocompetentes. O sea, yo puedo tener un sistema inmune relativamente bueno, ¿verdad? Pero si es que yo tengo humedad entre mis piernas o tengo humedad en mi axila, por ejemplo, la cándida, como es oportunista, puede aprovechar eso y me puede causar una dermatosis, ¿sí? Una dermatitis local, por ejemplo. O sea, todo lo superficial. Onicomicosis también, ¿verdad? Onicomicosis también me puede causar, yo siendo un inmunocompetente, ¿verdad? Pero hablando desde el punto de vista de las infecciones graves, sí, ¿verdad? Puede causar candidemias muy, o sea, mortales en pacientes internados en terapia, por ejemplo. Sí. Bien, continuando entonces, perdón, me fui adelante. Estos hongos están entonces distribuidos en el ambiente y en el cuerpo humano, de hecho, ¿verdad? Muchos de estos hongos pueden estar en el cuerpo, como la cándida es el ejemplo, o sea, más importante, porque forma parte de la microbiota de los diferentes sistemas del cuerpo, de las vías aéreas superiores, de la mucosa vaginal, de la piel, del sistema gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, de repente, eso ayuda bastante también en la persona que está inmunocomprometida en adquirir una bulimia por cándida o una infección por cándida, ¿verdad? Cuando la microbiota está barrida, ¿verdad? Supongamos un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Esos pacientes están expuestos o tienen factores de riesgo para poder adquirir una candidiasis. No todas los géneros géneros y especies, o sea, forman parte del cuerpo, sino hay también un cierto porcentaje de estos hongos que están en la naturaleza, ¿verdad? En el suelo, en el agua, en el aire. ¿Y por qué? Son oportunistas porque aprovechan el sistema débil del paciente, de la persona, para producir enfermedad o muerte en el ser humano, ¿verdad? Y esto se está viendo más y más y más cada día. ¿Por qué? Porque hay muchas
muchos factores, entre ellos la enfermedades inmunosupresoras, SIDA, inmunosupresión secundaria a fármacos, corticoides, citotóxicos que se usan para tratar los diferentes tipos de cáncer, también trasplantes de órganos, también se usan corticoides muy potentes. Y todo, o sea, esos tipos de factores de riesgo ayudan a que haya una elevada frecuencia de estas infecciones oportunistas y ayuda también, o sea, hay una elevada mortalidad si no se tratan a tiempo. Bien, algunas vías son la inhalación, como mencionó el compañero, penetración cutánea. Por ejemplo, la mucormicosis se transmite por penetración cutánea. Inhalación, la aspergilosis, las conillas ingresan por las vías respiratorias a través del personal de salud y los médicos. Las cándidas, la cándida parasitopsis, por ejemplo, coloniza la mano, o sea, de todas las personas. Nosotros todos tenemos cándida parasitopsis en las manos. Entonces, ¿qué ocurre en el hospital? Una enfermera o un médico, si no se lava bien las manos, no hace el lavado correcto de manos, entre paciente y paciente puede ir diseminando esa cándida. Esa cándida le puede producir, o sea, le puede colonizar inicialmente al paciente que está inmunodeprimido, está en terapia intensiva, está con dispositivos médicos. Entonces, si tiene un catéter venoso central, por ejemplo, puede este hongo colonizar el catéter, ingresar por medio del catéter, por el lumen o por la pared del catéter y producir fungemias, ¿verdad? Que son fatales si no se tratan a tiempo, ¿verdad? O sea, si no se diagnostican a tiempo y si no se tratan a tiempo, entonces, o sea, tienen una elevada mortalidad. Y por medio de alimentos contaminados también se puede adquirir la mucormicosis, también se pueden adquirir, o sea, se pueden intoxicar con alimentos contaminados, con hongos filamentosos, por ejemplo. Sí. Esto ya mencionaba el compañero, ¿verdad? Los diferentes... La clasificación de las micosis oportunistas, ¿verdad? O sea, para los futuros terapistas, entonces esta parte tiene que dominar prácticamente. O sea, no solo los terapistas, también las personas que trabajan con pacientes los infectólogos, los pacientes, los médicos que trabajan con pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Pacientes con enfermedades autoinmunes, o los hematólogos, por ejemplo, los oncohematólogos. Bien, pasamos a otra pregunta que es, quiero que me explique sobre la aspergilosis, ¿no? Y los cuadros clínicos que produce el aspergillus. Cuadros clínicos que produce el aspergillus. Hay una variedad de cuadros clínicos, por lo menos 3 que me diga ya me calmo. ¿Quién me puede ayudar? Sí, muy bien, sí. Excelente, o sea, un absceso cerebral por aspergillus, sí. Muy bien, excelente. O sea, tenemos 3 clasificaciones. Las enfermedades alérgicas que son producidas por estos hongos, o sea, la reacción del cuerpo frente a las conillas o los antígenos del hongo, ¿verdad? Se puede enmascarar en una aspergilosis broncopulmonar alérgica, una rinosinusitis, asma, alveolitis, ¿verdad? Esos son cuadros producidos por estos hongos, los antígenos del hongo, ¿verdad? O sea, el sistema inmune reacciona, ¿verdad? Y luego están las superficiales que mencionaste, la onicomicosis, también están las otomicosis, las otitis externas por Aspergillus niger o terrus, o penicillium no entra acá, Aspergillus estamos hablando, Aspergillus niger o terrus, infecciones invasivas del punto de partida pulmonar, ¿verdad? Desde el punto de partida pulmonar, aspergilosis pulmonar invasiva. Son infecciones mortales si no se tratan a tiempo, ¿verdad? El diagnóstico es difícil
¿Por qué? Porque de repente el cultivo es negativo, en el examen directo no se ve al hongo, si la persona que mira no tiene experiencia no va a ver, solamente va a ver así fibras, va a confundir. Eh, una muestra de esputo no es tan sensible para diagnosticar una aspergilosis. Una muestra de lavado broncoalveolar, por ejemplo, va a servir más que una muestra de esputo. Tanto para el cultivo como en el examen directo. También se pueden acompañar de otros métodos serológicos como la búsqueda de galactomanano. Pueden ayudar también para poder llegar al diagnóstico. También biopsias o estudios de imagen. Esos pueden ayudar bastante para el diagnóstico, ¿verdad? Es importante que se identifique bien el hongo para el tratamiento, ¿verdad? Porque el tratamiento de elección es el voriconazol, ¿verdad? Y hay ciertas especies que pueden ser resistentes al voriconazol, especies aspergillus, ¿verdad? Que pueden mutar, y eso, o sea, nosotros tenemos que saber la epidemiología local de estos hongos también, la resistencia también, ¿por qué? Porque hay insecticidas que pueden ayudar a que sean resistentes al voriconazol, o sea, insecticidas que tienen una estructura en común o similar al voriconazol, un azol que se usa para el tratamiento de estas infecciones, ¿verdad? Y hay también aspergillus resistentes naturales a la anfotericina. La anfotericina también se utiliza para infecciones sistémicas, ¿verdad? Por hongos, ¿verdad? Pero hay una especie que se llama Pteros, Aspergillus pteros, que es resistente natural a la anfotericina, ¿verdad? Y eso implica en un paciente oncohematológico, por ejemplo, con una aspergilosis pulmonar diseminada, si es que no lo identificas a tiempo y le estás tratando con anfotericina, entonces el paciente muere al cabo de días, ¿sí? La especie es importante. Y las resistencias naturales, entonces, también son importantes por ende, ¿verdad? Eso tanto en bacterias como en hongos es siempre importante saber un poco de las resistencias naturales, ¿sí? Bien, entonces pasamos a otro, que fue el boom del momento hace unos cuantos, o sea, hace meses atrás. Y sigue siendo en la India. ¿Por qué? Porque en la India resulta ser que en la India hay un alto porcentaje de personas que sufren de diabetes. Y ellos usan, actualmente creo que se controló más corticoides para el tratamiento de pacientes con COVID. Entonces, los corticoides disparan la glicemia, pues. Causan hiperglicemia en los pacientes. Y la infección por el SARS también causa hiperglicemia, ¿sí? Y más si el paciente es diabético. Entonces, este hongo, entonces puede ingresar por las vías respiratorias y diseminarse, ¿verdad? O sea, producir la enfermedad rino-órbito-cerebral, por ejemplo. Entonces, una de las más frecuentes, ¿verdad? Producida por el mucor, por los mucorales. Mucor es un género. Los mucorales es la forma correcta de decir, el orden mucorales, que comprende varios géneros. Entonces, en los pacientes diabéticos descompensados con cetoacidosis, entonces a este hongo le encanta eso. Entonces aprovecha. Y más el uso de corticoides que disminuye en el sistema inmune, o sea, aplana el sistema inmune. El hongo puede invadir los tejidos, los vasos, entonces no permite así la irrigación de los diferentes tejidos y hay necrosis. Eso es lo que se puede apreciar, ¿verdad? La necrosis. Y entonces en esos pacientes se tiene que hacer un rápido debridamiento de esos tejidos necróticos y tratar con anfotericina B, ¿verdad? Con dosis de anfotericina B, para que el paciente se pueda salvar, ¿verdad? Porque esta enfermedad es de curso muy agudo, ¿verdad? O sea, eso es básicamente, ¿verdad? Esta enfermedad estuvo presente toda la vida en nuestro país y en los diferentes países del mundo, ¿verdad? O sea, no es que se disparó con el COVID, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que estar atentos. La clave es siempre pacientes diabéticos descompensados con cetoacidosis, ¿verdad? En ese tipo de pacientes se da esta
infección fúngica, ¿verdad? Y el diagnóstico rápido y el tratamiento oportuno salva a los pacientes, porque si es que diagnosticas rápidamente y no tratas, entonces el paciente muere al cabo de horas, porque este hongo invade, es angioinvasivo, pues, invade los vasos, la arteria, la vena, todo obstruye el flujo sanguíneo y eso causa la necrosis. Bueno, ¿quién me puede ayudar aquí con las vías de transmisión y cuadros clínicos? Algo puntual. ¿Quién me puede ayudar? Puede ser por inhalación. Sí. También traumatismo. Traumatismo, sí. Después. Y que es muy importante también el estado fisiológico e inmunológico. Claro, es importante. Bien, las formas clínicas. ¿Qué formas clínicas? Y la más importante. ¿Cuál es la más importante y las que le siguen, bro? La rinosinuso orbitocerebral. Sí, esa es la más importante, ¿verdad? O sea, ingresa por la cavidad nasal, pasa por los senos paranasales, las cavidades orbitarias y invade el sistema nervioso central, ¿verdad? Ese es el más común, ¿verdad? Y luego. Y está la pulmonar, la cutánea, la gastroduodenal y la diseminada. Sí, esos son menos frecuentes, pero también, ¿verdad? No significa que no le mate a la persona, ¿verdad? Pero siempre hay que estar atento, ¿verdad? Hay un punto importante que en este caso, por ejemplo, cuando se toma una muestra de biopsia de una lesión, lo que normalmente se hace para hacer los exámenes directos y cultivos es macerar la muestra de tejido. Pero en este caso no se debe hacer eso, porque va a destruir al hongo, va a romper al hongo. Entonces lo que se tiene que hacer es cortar con bisturí el tejido para poder visualizar al microscopio. Porque así evita que no se vea, o sea, si maceras el tejido, el hongo se destruye. Y capaz que no se vea en el examen directo y que crezca, sí, puede ser que crezca. Eso es más laboratorial, pero para que tengan en cuenta nada más, para que sepan. Es importante eso saber. Bien, pasamos entonces. Esta sería la forma rino-orbitocerebral, ¿verdad? O sea, invade primero las cavidades nasales, luego va por los senos paranasales y luego invade la cavidad orbitaria, ¿verdad? Y a partir de ahí ya se disemina el cerebro, ¿verdad? ¿Qué se acompañan de este cuadro? O sea, ¿qué más van acompañados? O sea, ¿qué cuadro más? Malestar general, fiebre, obstrucción nasal, eliminación de coágulos por la nariz y rinorrea, o sea, rinorrea sanguinolenta. Eso es lo que se ve, ¿verdad? Eso únicamente con el examen estricto, examen físico, ustedes van a darse cuenta de que en qué estado está el paciente, ¿verdad? Y su sospecha, por supuesto, con la historia clínica. Que el paciente si es diabético, cuánto tiene de glicemia, si está tratado con corticoides, todo eso. Y actualmente van a sumar a eso si es post-COVID, por ejemplo. Porque en los pacientes post-COVID lo que se puede ver más, ¿verdad? COVID y post-COVID. Esta es otra de las formas, ¿verdad? Orbitarias. Úlceras cubiertas de costras negruzcas. Y a partir de este tejido necrótico se toma la muestra, la biopsia, ¿verdad? Se le inyecta lidocaína al 2%, 0,5 ml de lidocaína al 2%, y se le extrae con sacabocados una parte del tejido y se envía al laboratorio, ¿verdad? Para su procesamiento. O también se puede raspar, ¿verdad? Con bisturí y se realiza el examen directo y el cultivo, ¿verdad? Donde se pueden observar hifas y hialinas cenocíticas, ahora sin tabiques. Hifas y hialinas cenocíticas o sin tabiques, ¿verdad? Hifas gruesas. Eso ya es diagnóstico, ¿verdad? Ustedes tienen que apretar como médicos al laboratorio porque este es un caso muy grave. No sé, este caso no puede esperar. No puede esperar porque el paciente está en compromiso su vida, ¿verdad? O sea, si se espera, o sea, horas,
Y en día ya muere el paciente. Tiene que ser rápido el diagnóstico, rápido luego. O sea, no puede esperar. Este caso, este cuadro de mucormicosis, no puede esperar. Bien, pasamos a otro que es la otra micosis oportunista, que es la candidiasis, ¿verdad? La candidiasis, taxonomía, factores de riesgo y fuentes de infección. ¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar aquí, por favor? O si me puedes dar un nombre, Maribel, por favor. Sí, te voy a dar un nombre. Páez Camila. Profe, viste. Sí, Pero en el chat. en el chat. Estoy sin micrófono, dice. A ver, un ratito voy a ver otro. Ortiz Joaquín. Ortiz Joaquín. Pérez Leticia. Hola, profe. Hola. ¿Qué me puede decir en relación a las candidiasis? La taxonomía. ¿Todas las candidas son iguales hoy en día o hay complejos? Hay complejos. Por ejemplo, el complejo Candida albicans. También está el complejo Candida parasilosis, el Candida glabrata, Sí. el Pichia cruziaceae, que es el Candida cruzi. O sea, anteriormente era Candida cruzi. Estaba clasificada como una cándida. Pero por métodos moleculares, o sea, por secuenciación del ribosoma 16S, se determinó que no era cándida, era una piquia, ¿verdad? Y estos complejos son complejos de especies, o sea, cuando se aísla una cándida y se identifica por métodos fenotípicos, o sea, por ejemplo, si qué azúcar usa, por ejemplo, si usa glucosa, sacarosa, trealosa, ¿verdad? De acuerdo a su perfil bioquímico, se dice, es una cándida albicans, eso puedo llegar, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Yo no puedo determinar con métodos fenotípicos, sino solamente con métodos moleculares, ¿verdad? La cándida realmente sí es cándida albicans, ¿verdad? Porque dentro del complejo está cándida albicans, dublinesis y africana, ¿verdad? Solamente con métodos moleculares yo puedo llegar a la especie, ¿verdad? Si no puedo llegar a la especie, si hago los métodos fenotípicos, solamente puedo decir complejo cándida albicans. Y eso se aplica para Candida parasilosis, Candida glabrata, y Candida tropicalis, por ejemplo, no, porque es solamente esta Candida tropicalis, ¿verdad? Es la única especie, ¿verdad? Bien. Esta Pichia cruziaceae, entonces cambió justamente porque se le hizo la secuenciación del ARN ribosomal 16S y se encontró que era Pichia no Candida cruzi. Esta cándida es resistente natural al fluconazol, ¿sí? Así como el Aspergillus terreus es resistente natural a la botulinum. Esta cándida, o sea, candidemias por Pichia cruziaceae, entre paréntesis Candida cruzi, no se deben de tratar con fluconazol. Entonces, o sea, cuando estén ustedes ejerciendo su profesión, cuando encuentran reciben un informe del laboratorio que se aísla del hemocultivo, una Candida cruzi, entonces, si es que estuvieron tratando a ese paciente con fluconazol, tienen que rápidamente rotar, ¿sí? Hay otro hongo que se llama Candida auris, es un hongo emergente que está apareciendo en varios países ya de nuestra región, ¿verdad? Brasil, Venezuela. Es un hongo muy resistente a los antifúngicos, ¿verdad? Se aisló de una otitis, ¿verdad? O sea, el primer hallazgo fue en una otitis. Entonces, de ahí se empezó a estudiar a este hongo, que la verdad que tiene varios clados patogénicos también, así como el esporótrico.
Hay varios tipos de Candida auris. Pero la importancia es que de este hongo es que cuando entra a terapia intensiva, por ejemplo, puede matar a muchas personas porque es difícil de erradicar, así como las famosas KPC y las bacterias que producen MBL, bacterias productoras de metalocbetalantamasas, o las famosas los enterococos vancomicina resistentes, las EBR. Es así también la Candida auris. Cuando entra en el hospital también se puede quedar en el hospital y matar a mucha gente justamente porque es muy resistente, ¿verdad?, a los antifúngicos. Bien, mayoritariamente el origen de estas candidas es endógena en un 70%, ¿verdad?, y exógena en un 30%. Bien, y son también de distribución mundial, ¿verdad? Pueden también estar en el ambiente. Y ¿quién me puede mencionar algunos factores de riesgo? Creo que ya estuvimos hablando un poco, pero otra persona sí me puede mencionar por lo menos 3 factores de riesgo de la infección por Cándida. Para ir terminando ya. Voy a decir un nombre. Ramón. Ahí parece que habló Pérez, ¿verdad? Leticia. Sí, profe, justamente la hospitalización prolongada puede ser las terapias inmunosupresoras Sí. y los tratamientos antibióticos de amplio espectro prolongados y Sí. la mayor sobrevida de los individuos inmunocomprometidos. Sí, excelente. ¿Y me puedes decir qué tiene que ver la hospitalización prolongada como factor de riesgo y la utilización de estas técnicas y de dispositivos médicos? ¿Qué tiene que ver eso? ¿En qué ayuda eso? Profe, ¿y no puede ser que se transmite por medio de del personal de salud? Sí, se transmite así, pero ¿cómo la Cándida, por ejemplo, puede causar enfermedad en una persona que está internada? ¿Qué ver tiene eso de larga hospitalización, de largos tiempos? Y que su inmunidad está comprometida. Sí, está. De hecho, que cuando está en terapia, por ejemplo, terapia intensiva, es porque ya está inmunocomprometido el paciente, ¿verdad? Pero, ¿en qué ayuda, por ejemplo, a que el tratamiento antibiótico sea de amplio espectro, por ejemplo, y por mucho tiempo? O que tenga algún dispositivo médico. Que puede aumentar así la colonización. Sí. ¿Qué ocurre con la microbiota normal que tenía ese paciente al ingresar? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa microbiota que normalmente, o sea, que tuvo el paciente antes? Sí, enteritis es difícil que le causen. O sea, más allá de una colonización, o sea, el sistema digestivo per se no es difícil que cause ese tipo de cuadros. Cuando se barre la microbiota, sí hay una disbiosis, ¿verdad? Que no es lo mismo que una infección del intestino, ¿verdad? No es infección del intestino. Lo que ocurre es una disbiosis, o sea, pérdida de microbiota. Entonces hay un sobrecrecimiento de las cándidas y eso se expresa como una diarrea, ¿verdad? Pero no está comprometido el tejido del intestino grueso ni delgado, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, cuando se le trata al paciente en el hospital con antibióticos de amplio espectro, se barre la microbiota de todo el cuerpo, o sea, de la piel, las vías
respiratoria, del sistema digestivo. Entonces le da paso a los gérmenes del hospital, ¿verdad? O le da paso a los hongos del cuerpo de la persona. ¿Sí? Entonces, cuando vos ves un paciente que está tratado con colicina, tigeciclina, vancomicina, meropenem, estás viendo prácticamente la radiografía de una persona que está colonizada con cándida. Entonces, cuando se le coloca un dispositivo médico, por ejemplo, al paciente, un catéter venoso central, por ejemplo, ese catéter rápidamente es colonizado por estas cándidas, ¿verdad? Porque las cándidas ya están prácticamente en todo el cuerpo de la persona. Colonizan el catéter y pueden ingresar por medio del catéter para producir una fungemia, ¿sí? Eso se puede expresar con el hallazgo de las levaduras en la orina, en las heces, en las muestras respiratorias. O sea, cuando es la misma cándida, sí se puede identificar. Entonces, lo más probable es que el paciente esté sufriendo de una fungemia por cándida. Cuando el hemocultivo es negativo, ahí en esos casos hay una alta sospecha de que sea una candidemia, ¿verdad? Cuando el paciente está tratado con antibióticos y igual está febril, está con fiebre, está con glóbulos blancos elevados, PCR elevada, en ese tipo de pacientes ya se debería de sospechar de una candidemia, ¿verdad? Paciente tratado con antibióticos de amplio espectro, estancia prolongada en el hospital, uso de dispositivos médicos, ¿sí? El paciente sigue con fiebre, sigue con blancos elevados, ¿verdad? Entonces ya, en ese tipo de pacientes hay que sospechar, ¿verdad? Eso es a nivel hospitalario lo que yo les hablo ahora, pero están las otras infecciones, ¿verdad? De las uñas, el muguet, la candidiasis bucal, la esofagitis. Los cuadros pulmonares son menos del 1% y se confirman por biopsia y post-mortem. O sea, confirmar una candidiasis pulmonar es muy difícil, ¿verdad? Y la cándida la tenemos todos en la boca, ¿verdad? El hallazgo de una cándida, una muestra, por ejemplo, de esputo, no debería de ser algo que les llame la atención. Eso es lo que quiero que también quede muy claro, que el hallazgo de una cándida en una muestra respiratoria no muchas veces significa que ese paciente esté con una enfermedad por cándida, ¿verdad? O sea, simplemente en los pacientes que son ambulatorios simplemente significa una mala toma de muestra. A no ser de que ese paciente tenga algún tipo de inmunocompromiso, SIDA, por ejemplo, o alguna enfermedad granulomatosa crónica. En eso yo tengo que saber qué enfermedad tiene mi paciente. Entonces ahí calculo, ¿por qué tantas levaduras en el esputo? ¿Qué está pasando? Entonces, al revisar en la boca puede ser que tenga un muguet, o al revisar el esófago puede ser que tenga una esofagitis. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso de verle al paciente, preguntar, sacarle mucha información al paciente. Esa es la clave. Bien. No sé si tienen preguntas con respecto a este tema. ¿Tienen alguna duda, consulta? Pasamos a otro que son las feohifomicosis. Estos hongos sí son también hongos negros, pero son causantes, o sea, también tienen su clasificación aparte de las otras subcutáneas que vimos también, ¿verdad? O sea, están las feohifomicosis superficiales, subcutáneas y cerebrales y diseminadas también, ¿verdad? Tienen su clasificación aparte. Y porque está justamente dentro de las micosis oportunistas. ¿Qué me pueden decir para ir terminando ya? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden comentar un poco de estas micosis? Por lo menos, ¿cuáles son los agentes más importantes? Estos son los verdaderos hongos negros, ¿sí? ¿Qué me pueden decir? Chicos. Voy a ver un nombre. Sí. Ramón Ríos.
Hola, profe. Estoy buscando mis anotaciones. Sí, lo que te acuerdas nomás. No hay problema con eso. Lo que te acuerdas. ¿Cuáles son los agentes de la feoifomicosis? Entre comillas, hongos negros. Estos son los verdaderos hongos negros. ¿Alguien le puede ayudar? Son causadas por el Cicatilidium hyalinum. Sí. Y por el Neocicatilidium dimidiatum. Neocitalidium. Sí. ¿Después? También anoté que son casi indistinguibles de las tiñas de las manos y de los pies. Perdón. Indistinguibles de las tiñas de las manos y los pies. Sí. ¿Cómo se entiende eso? También anoté que son comunes miembros inferiores, superiores y la cara. Sí. ¿Qué más? Que puede causar el quiste micótico o feoifomicótico. Sí, excelente. Quiste micótico y nodular diseminada son las variedades de la clasificación subcutánea. Sí. ¿Después? Y después está la cerebral y diseminada. Sí. Esa se da solamente en pacientes inmunosuprimidos. Excelente. Y su vía de entrada era por inhalación. Excelente. O sea, según la clasificación del doctor Bonifaz, un dermatólogo mexicano, se clasifica de esa manera que estás indicando vos. La superficial, dentro de la superficial está la cutánea, la óptica y la ocular. Y las piedras están dentro de la piedra negra, perdón. La piedra blanca no. La piedra negra está dentro de la cutánea, la tiña negra y otra. Onicomicosis, después óptica y ocular. Y subcutánea mencionaste quiste y la quiste micótico y nodular diseminada. Todo mencionaste en la clasificación. Muy bien, excelente. Los agentes, lo que un poco vamos a... Muchas gracias por tu ayuda. Hay varios agentes, aproximadamente 70 géneros. Entre ellos, los más comunes, voy a mencionar aquí la bipolaris, está la alternaria, exofiala, fialófora. Esos son los cladofialófora también. Son los más comunes causantes de la feoifomicosis. Es de distribución mundial, ¿verdad? Pueden estar en climas cálidos y húmedos, en tierra, en material en descomposición, o sea, en vegetal en descomposición, aire, agua. Y se puede ingresar por vía respiratoria o cutánea, ¿verdad? Por medio de traumatismo así similar a la subcutánea, es muy similar a la micosis subcutánea, ¿verdad? La micosis localmente invasora. O sea, se asemeja a la micosis subcutánea, ¿verdad? La forma subcutánea de la feoifomicosis. Afecta a hombres y a mujeres y también se ven más comprometidos las personas que trabajan en la agricultura, ¿verdad? Y por supuesto hay personas más predispuestas como son los pacientes con HIV, los que usan terapia con corticoides, personas que tuvieron algún trasplante de médula. Aquí se pueden apreciar las diferentes manifestaciones clínicas. Feoifomicosis superficial, que mencionamos hace rato de la tiña negra, piedra negra, etcétera, ¿verdad? La onicomicosis, la otitis, queratitis. Feoifomicosis cerebral es grave y también está la forma diseminada. Subcutánea, el quiste micótico también y la nodular diseminada. Por último tenemos a la
a diasporomicosis, perdón, quiero que me mencionen los cuadros clínicos y diagnósticos. Para terminar ya, Veo otro nombre. sí, ¿O alguien quiere hablar? No. Puede ser Rodríguez María Sofía. María Sofía Rodríguez. Hola, profe. Sí. Espera, ¿qué? La verdad que no estoy encontrando, profe, la respuesta. ¿cuál es el agente de la diasporomicosis? ¿Cuál es el agente? El género, por lo menos. ¿No te acordás? Emonsia crescens, puede ser. Emonsia spp es el agente, ¿verdad? Y las diferentes especies crescens, parva y pasteuriano. Muy bien. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué características tiene este hongo, verdad? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué tipo de enfermedad producen? Y puede ser que causa pérdida de peso y tos con sangre. ¿Histoplasmosis puede ser la patología? No. Histoplasmosis es un hongo causante, el histoplasma es un hongo causante de micosis sistémica. O sea, causa la histoplasmosis. Este es adiasporomicosis. Y Emonsia es Enfermedad pulmonar rara, entonces sería. Sí. Produce una enfermedad pulmonar y una enfermedad cutánea localizada. ¿Sí? Ese tipo de enfermedad puede producir. La cutánea se asocia más a la pasteuriana realmente, ¿verdad? Y la crescens y la parva se asocian a los cuadros pulmonares, ¿verdad? O sea, enfermedad pulmonar rara e inusual cuando se inhalan los colmillos liberados a partir de los micelios de este hongo, ¿verdad? Que están en el suelo normalmente. Bien. En muchos casos son más afectadas las personas con SIDA o inmunosuprimidos, secundariamente con fármacos o trasplantados. El tema con este hongo es que cuando ingresa tiene un diámetro pequeño, ¿verdad? Pero cuando ingresa y está en el tejido se agranda. Más veces de su tamaño original, ¿verdad? Y eso se puede apreciar luego en la muestra respiratoria, en la muestra de esputo o biopsia pulmonar, o sea, dependiendo qué tipo de muestra sea, ¿verdad? Bueno, gracias por tu aporte. Bueno, pasamos aquí entonces. Es un hongo emergente realmente, también causante de micosis oportunista, ¿verdad? Como mencioné, este hongo puede causar enfermedad pulmonar rara en pacientes inmunodeprimidos. En algunas ocasiones puede ser asintomática. La especie pasteuriana se asocia a los pacientes con SIDA, o sea, aparecen con lesiones cutáneas en cara y en cuerpo en pacientes con SIDA. En la parte superior derecha de esta lámina se puede observar una coloración de Grocott, donde se puede ver la diáspora del hongo, una diáspora circular, que se asemeja, acá en esta coloración de Giemsa se asemeja a un hongo que se llama coccidioides, que vamos a estudiar en la parte de micosis sistémica. Una vez que se toma la muestra, entonces ya sea biopsia de piel o muestra respiratoria, se le realiza examen directo para ver las estructuras del hongo, ¿verdad? Y se cultiva en agar saburó o en agar papa y se incuba a diferentes temperaturas para ver la capacidad de dimorfismo que tiene este hongo también, ¿verdad? Tiene su fase micelial en el ambiente de 28 grados y su fase levaduriforme en los tejidos a 37 grados. ¿No? Estas son las famosas diasporas, que tienen esta forma peculiar. Bien.
¿Tienen alguna pregunta, duda con respecto a este tema? ¿Están leyendo las clases? ¿Cómo están con el tema del estudio? Ninguna duda, profe.